Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una vez más es un placer poder acompañarlos este día martes en su programa Retruco a las 22 horas en vivo y en directo. Hablaremos de temas relacionados a nivel central, pero también a nivel, enfocarlos a nivel regional. ¿Qué significa la tecnología, el conocimiento, la ciencia y la innovación para Magallanes? Como hoy en día a través de un ministerio se trabaja para descentralizar y enfocarlo a la necesidad y a la mirada regional. Hoy en día donde somos la puerta a la Antártica, donde hoy en día la ciencia, incluso desde acá, también nace. Por eso, hoy llega alrededor de las 17 horas la subsecretaria de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación y vino directamente a nuestro estudio, de forma presencial, para conocer hasta el día viernes. Si es que le vamos a preguntar, si es que va a conocer o va a ir a recorrer, también en conjunto con la Seremi de Ciencias, la región de Magallanes y conocer cuáles son los nuevos desafíos y cuáles son los ejes a trabajar para poder impulsar y conocer y que incluso las aulas abiertas para la ciencia, donde podrían nacer futuros científicos, investigadores y cada vez enriquecidos con este misterio de ciencia, pero siempre puertas abiertas. Vamos a conocerla y darle la bienvenida a Magallanes en esta noche que está bastante grata. A Carolina Gainza Cortés, ¿cómo está? Bienvenida, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Muchas gracias por la invitación, Paola. Un gusto estar aquí por primera vez en Punta Arenas y en Magallanes. Es mi primera visita de la vida, así que estoy encantada y con todo lo que puedo conocer. También le quiero conocer un poco a usted, quiero hablar en relación, ¿qué sabía de Magallanes? Porque bueno, Magallanes, aparte de ser el polo de la ciencia, uno podría decir el laboratorio abierto natural, hoy en día Magallanes, a pesar de que para algunos podemos ser la última región, para algunos somos la primera, si depende de dónde miramos nuestro país. Depende, exactamente, depende de dónde lo miramos. Magallanes tiene un territorio muy importante en cuanto a su longitud, podríamos decir que es casi la mitad de Chile, ¿no? Y además tiene un potencial impresionante, que además es de mucho interés para nuestro ministerio en cuanto el polo científico de investigación que se puede desarrollar aquí en la región. Eso es parte de lo que va a ser mi visita. Aquí en Punta Arenas también voy a estar en Porvenir. Y me es muy grato poder conocer lo que se está haciendo acá. Para nosotros como ministerio es muy importante estar en los territorios y conocer in situ lo que se está haciendo y cómo podemos potenciarlo. Donde es un ministerio relativamente nuevo. También yo he tenido la oportunidad de conversar también con la Seremi a nivel regional, que es la macrozona. Vamos a hablar al respecto de cómo hoy en día está dividido para que la gente también conozca y que es un ministerio que relativamente nuevo, pero que en la pandemia tomó un rol fundamental en conjunto con la área de salud. Trabajaron de la mano en esta pandemia e incluso con tremendos avances para la región de Magallanes. Subsecretaria, ¿cómo toma este desafío de esta cartera? Bueno, con mucho entusiasmo, sobre todo por los proyectos que tenemos por hacer. Este gobierno se ha declarado como un gobierno feminista que busca la descentralización y en ese sentido desarrollar en ese sentido las regiones. Nosotros como ministerio también tenemos esos desafíos, es decir, avanzar en igualdad de género en la investigación, descentralizar la investigación y también entender que los desafíos que tenemos como país y dentro de eso particularmente los desafíos regionales,
tienen que ser mirados de manera integral. ¿Y a qué me refiero con eso? A que la investigación en todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias naturales hasta la investigación en artes, pasando por las humanidades, las ciencias sociales, la ciencia matemática, son importantes para mirar y tratar de lograr alcanzar un desarrollo armónico que tome en cuenta lo económico, lo social y lo cultural, donde uno de los pilares fuertes sea el conocimiento que se desarrolla a nivel nacional y a nivel regional en particular. Subsecretaria, cuando hablamos de un ministerio o de un gobierno feminista, y incluso usted hablaba de la igualdad, hoy en día, ¿qué quiere decir efectivamente eso para la gente que nos está viendo en la casa? ¿Cómo lo tendría que entender? Bueno, en el mundo de la investigación, las oportunidades para hombres y mujeres son desiguales. Es decir, la última radiografía de género que sacamos como ministerio arroja que del total de personas que entran a la educación superior, al mundo de la investigación, solo 1/3 son mujeres. ¿Ya? Y eso más o menos se replica a nivel de las distintas regiones. Justamente mañana voy a presentar la radiografía de género acá en Punta Arenas con una mirada de la región de Magallanes. ¿Y cómo estamos en Magallanes? Cuando hablamos de radiografía de género en la ciencia, en la investigación. Sí. Porque habitualmente incluso, si lo vemos allá por los años, o incluso uno piensa, se imagina en estas generaciones anteriores, siempre veía como incluso las caricaturas un científico o un investigador, siempre con delantal blanco, en un laboratorio, y siempre era hombre. Exacto, esos son los estereotipos que nosotros queremos romper. Es decir, queremos romper esta idea, esta imagen que existe del investigador hombre con delantal blanco en un laboratorio. La ciencia es mucho más que eso. ¿Secretaria, es también un estereotipo o también tienen que existir las oportunidades para que esto crezca el interés? Y estoy hablando desde talleres desde innovación, investigación, desde, por ejemplo, yo hoy día entrevisté al programa Magallanes, que está haciendo con una macro, o diferentes talleres que son relacionados con la investigación desde la robótica, la tecnología, la área de la electricidad. Y desde muy pequeñito, cuando nace la oportunidad, incluso en la educación municipal, subvencionada o particular, que podrían tener el alcance, a generar este interés de los más pequeños para que el día de mañana, incluso con colegios técnicos o colegios humanistas que tengan la área para potenciar, y el día de mañana tener las universidades abiertas y potenciarlas más en este lado, como lo que hablábamos, que cortar con los estereotipos, pero que también que existan las oportunidades que sean reales. Exacto, es que lo que muestra la radiografía de género es justamente que estos estereotipos se reproducen. ¿Ya? ¿Cómo se reproducen? Y es lo que nosotros queremos atacar y abordar en nuestra política de género, es decir, que no solamente más mujeres puedan entrar al mundo de la investigación y de la innovación en las distintas áreas, sino que además atacar estos factores estructurales que reproducen estereotipos, ¿ya? Como cuando, por ejemplo, en el colegio a una niña se le dice que la astronomía es una carrera de hombres. Y cuando se le dice también a un niño que la enfermería es una carrera de mujeres o que la literatura es una carrera de mujeres, ¿ya? Ese tipo de estereotipos de género son los que nosotros tenemos que romper en el mundo de la investigación porque finalmente se transforman a la larga en barreras para que las mujeres no se puedan mantener, ¿ya? O no puedan acceder a los mismos puestos que tienen los hombres, a las mismas carreras y luego después a los puestos directivos, etcétera. ¿Pero esto nace de la base desde el colegio? Esto nace, claro, hay algunas incluso cosas, de la prebásica, hay algunas cosas, claro, de cultivar, de motivar y después hacia adelante, ¿no? Exacto, hay algunas cosas que surgen desde las edades más tempranas, desde la educación, que no solamente está en el colegio, sino que está en el imaginario cultural. Cuando tú ves una imagen, ¿ya? En los mismos medios de un hombre en el laboratorio con delantal blanco. Exacto. ¿Ya? Le damos mucha responsabilidad a los colegios, ¿no? Entregamos como la responsabilidad siempre a los establecimientos, por eso tomo las palabras que usted dijo. Uno habitualmente dice, bueno, los colegios. Habitualmente los niños en los colegios, porque son donde están las aulas, donde más comparten e incluso se educa y también se sociabiliza. Sí. Y se genera este debate al respecto. Hoy en día tenemos niños que están muy empoderados, en especial con esta brecha de género, niñas que tienen la oportunidad de elegir incluso desde colores hasta a lo mejor oficios o juegos, que uno a lo mejor tenía estos estereotipos más masculinos o femeninos y que hoy en día estas barreras en niños se han derribado. Yo creo que se están derribando, que hemos avanzado, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Por ejemplo, la pandemia, y ahora ya estoy hablando como de factores que están más hacia adelante. La pandemia significó que
si nosotros nos íbamos a demorar 136 años en llegar a la igualdad de género, 100 años en llegar a la igualdad de género, con la pandemia se aumentó 36 años, es decir, ahora nos vamos a demorar 136. ¿Por qué? Porque durante la pandemia las mujeres investigadoras o en el mundo de la innovación o de la tecnología se tuvieron que volcar a los cuidados. Así es. Asumir los cuidados de los hijos, de las madres, de qué sé yo, de tantos cuidados que incluso los análisis hablaban que son 10 años de retraso en las mujeres en el mundo laboral. Claro, entonces, por eso hay muchos factores que tienen que ver con la educación y como nosotros vamos rompiendo esas barreras de género para que más mujeres puedan entrar al mundo de la investigación. Y para que se rompa esta idea de carreras masculinas o femeninas, pero también en el mundo de la academia o de la innovación, el cómo nosotros vamos trabajando para romper estas barreras, como por ejemplo la de los cuidados o los de la paridad. ¿Ya? En los centros de investigación estamos muy lejos de la paridad todavía. ¿Por qué, subsecretaria? Eso yo creo que es porque justamente no han habido medidas correctivas en los programas para poder alcanzar la paridad. Entonces lo que nosotros estamos trabajando ahora es, por ejemplo, en trabajar con la Agencia Nacional de Investigación para poder poner incentivos para que en los programas se exija, por ejemplo, paridad, en los proyectos de investigación o para generar un centro que se exija paridad. Y lo mismo con descentralización también. Vamos a hablar de la descentralización, vamos a ir para allá, sí. Subsecretaria. Cuando hablamos de esta radiografía que mañana va a presentar, ¿dónde y quiénes están invitados? Bueno, están invitadas las mujeres de las mujeres investigadoras, está la Ceremi, entonces vamos ahí a presentar, no me recuerdo bien en este momento dónde era, porque tengo tantas actividades una tras otra, pero una agenda bastante tengo una agenda muy sí, o sea, claro, voy a estar en Porvenir, claro, no me acuerdo específicamente dónde va a ser en este momento, pero mañana se presenta esta radiografía. Es totalmente distinta a lo que puede estar ocurriendo, por ejemplo, en Iquique, en Antofagasta, en Valparaíso. Yo diría que acá los números no son tan alarmantes como en otras regiones. De hecho, acá, si es que si mal no recuerdo, del número total de personas que entran a la educación superior, un 57% son mujeres, acá en la región de Magallanes, pero también esto va disminuyendo a medida que se va avanzando en la trayectoria académica. Exacto. Claro, en magíster, en doctorado, etcétera. Entonces, esas son no porque, digamos, hay ciertos números que son mejores a nivel de país, igual hay otros que están más bajos, entonces, por lo tanto, eso es algo que nosotros tenemos que corregir como ministerio con políticas que tengan acciones afirmativas para que permitan que las mujeres no solamente entren más, sino que se puedan mantener y podamos alcanzar la paridad. Y que ojalá no sean estos 136 años, sino que sean mucho menos. Que no sea claro, así. Exacto. Subsecretaria, cuando hablamos de la descentralización, y especialmente en su cartera, ¿qué significa? ¿Qué significa en este ministerio la descentralización? Bueno, la investigación está concentrada principalmente hoy día en la región metropolitana, y eso ha sido por años así. Nosotros tenemos un desafío muy grande como gobierno de descentralizar, y eso por supuesto se plasma también en las políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es importante para nosotros aprovechar las capacidades y fortalecer las capacidades que existen en regiones en cuanto a investigación e innovación. Para eso nosotros estamos pensando un plan que permita fortalecer los centros de investigación, fortalecer la investigación que se hace en las universidades y potenciar también, generar capacidades en las regiones para que los investigadores tengan incentivos no solo para quedarse en regiones, sino que también para que puedan volcarse a temas de investigación que son importantes para las regiones. Y que eso no solamente a la larga es importante para la región, sino que también aporta al país, es decir, Exacto. Lo que se pueda descubrir en la región de Magallanes o en la región de los lagos, etcétera, ya finalmente es un conocimiento que se genera en el país y que queda para el país, no solo para la región. Entonces, hoy día que se habla tanto de la sociedad del conocimiento, ¿ya? Es por eso que yo decía que el conocimiento tiene que ser un pilar
de nuestro modelo de desarrollo. No solamente porque eso significa un avance en términos de crecimiento económico, o lo que puede significar para el crecimiento económico, sino que también porque nosotros podemos ser exportadores de conocimiento, es decir, lo que nosotros generemos acá, por ejemplo, en la región, en términos de los conocimientos en relación al desarrollo del hidrógeno verde, pueden ser conocimientos tomados en otros países y en otras regiones para también el desarrollo del hidrógeno verde como energía. Entonces, eso es muy importante para nosotros como ministerio. Su visita viene también, me comentaba, fuera de en los comerciales o antes de comenzar, que también el descentralizar para nosotros en Punta Arenas, para ustedes, nosotros miramos desde Santiago a Punta Arenas, pero también en la misma región, también en las comunas que existen, también existe la descentralización y tendría que ser, y justamente hay lugares de investigación y que son muy ricos naturalmente hablando, cuando hablamos que somos la puerta a la Antártica, cuando hablamos del interés que existe ciudadano, o cómo involucrar incluso a la ciudadanía con la investigación, la innovación, la tecnología, que no sea solo un laboratorio a lo mejor natural o puerta cerrada, sino que cómo la comunidad hoy en día se involucra. Pero eso también habla de la descentralización a nivel regional. ¿Cómo hoy en día enfocamos también la descentralización a nivel local? Bueno, eso también es un gran tema. Qué bueno que lo planteaste, porque yo creo que ahí, por ejemplo, nosotros como ministerio, a través de las Ceremis y de los Ceremis, que en este momento tenemos 5 Ceremis, pero tenemos que avanzar a tener Ceremías regionales, y ellos cumplen una labor fundamental en ese sentido, es decir, de la descentralización dentro de las regiones. Sabemos que, por ejemplo, acá el polo puede ser Punta Arenas, claro, pero hay otras ciudades aledañas que tienen problemas de conectividad, tienen problemas de distinto tipo, pero también tienen capacidades que hay que mirar y que hay que tratar de fortalecer. Entonces, en ese sentido, también es una preocupación de nuestro ministerio, que no es solamente descentralizar en términos de la región metropolitana hacia otras regiones, sino que dentro de las regiones. Y ahí la labor que cumplen las Seremías es muy importante. Por otro lado, el tema que tú tocabas sobre el cómo nosotros involucramos a las personas. Eso está relacionado con otra línea de trabajo de nuestro ministerio, que es la democratización del conocimiento. Es decir, nosotros no sacamos nada con tener grandes centros de investigación que no son capaces de transmitir a la comunidad la importancia de la investigación que ahí se desarrolla para esa misma comunidad, de involucrarla, de hacerlas partícipes. Y eso no significa solamente que, digamos, abramos las puertas para que puedan entrar a hacer lo que hacemos, sino que nosotros seamos capaces de explicar cómo eso que nosotros estamos haciendo puede tener un impacto en la vida de las personas, un impacto positivo en la vida de las personas, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Algunas van a ser en el corto plazo quizás, claro, otras van a ser a largo plazo, como por ejemplo la investigación antártica que se está haciendo aquí en Magallanes, ¿no? Que se puede ver como una cosa que quizás, ¿por qué tendríamos que invertir en eso? Pero, y ahí la pregunta, se la recojo. ¿Por qué tendríamos que invertir en eso? Porque a lo mejor, exacto, si hoy en día uno pregunta al ciudadano o sale a una encuesta, podrían haber intereses mayores o necesidades mayores, y por qué hay que invertir, o por qué ciertos montos también se gastan en ciertas áreas o en ciertos ministerios, incluso que van estos fondos hacia las regiones. Exacto, la gente, primero, nosotros somos un país acostumbrado a mirar en el corto plazo. Somos un país, subsecretaria, acostumbrado a invertir en la ciencia, no, en la innovación, porque hoy en día uno mira un país europeo y claramente ellos, uno de sus ejes fundamentales es la investigación, la ciencia, la tecnología. Es un pilar, y bueno, tienen años luz de nosotros. Nosotros igual, este ministerio es relativamente nuevo, también se lo voy a preguntar al respecto, cómo la sociedad se involucra, cómo lo observa, claro, si sabe qué es lo que hace, claro, cuáles son las líneas de trabajo, cuáles son los ejes, cómo impacta en la vida de una persona que a lo mejor mañana tiene que salir a trabajar y dice, bueno, pero ¿cómo me impacta a mí este ministerio? Porque si nos vamos al área de la educación, del área de la salud, a lo mejor los ven muy cotidianamente. Claro. Pero la ciencia, de cierta forma, y la investigación también está relacionada y trabaja con los diferentes ministerios de la mano. Entonces, bueno, ahí yo creo que voy a partir por la primera pregunta que me hacías. Son varias preguntas en una, pero que están relacionadas, ¿cierto? Una persona podría preguntarse, un ciudadano o ciudadana, ¿por qué tendríamos que invertir en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación? Y en el caso particular de Magallanes, ¿por qué tendríamos que invertir en investigación sobre la Antártica, por ejemplo? Ahí hay varias cosas. Primero, lo que te decía, nosotros somos un país
y estamos acostumbrados a pensar en el corto plazo. Tenemos que empezar a mirar a largo plazo. La investigación no es un gasto, es una inversión a largo plazo. Pensemos en la investigación antártica. Primero, invertir en ese tipo de investigación implica, por ejemplo, la construcción de centros, que aquí ya hay varios proyectos en ese sentido. Eso significa que va a haber alguien que va a tener que construir el centro, por lo tanto, significa que va a haber un espacio para desarrollar trabajo, ¿ya? Un espacio para trabajo. Por otro lado, en términos, si uno lo piensa en términos económicos, también es un polo para el turismo, pero también es un polo de investigación, ¿ya? Que finalmente le da una identidad a un lugar. Las personas se involucran. Pensemos en todos los niños que quizás se van a ver entusiasmados e incentivados a entrar al mundo de la investigación porque en su región se está generando conocimiento sobre un tema que es propio del territorio. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que pensar nosotros a largo plazo. Quizás en el corto plazo no vamos a ver beneficios, pero los beneficios que eso puede traer a largo plazo en términos como de el bienestar social, de incentivar a que más niños entren en la investigación, de generar conocimientos que después le pueden servir al país y al mundo, en el tema del turismo y en el tema de generar más trabajos, ya que se generan en torno a ese polo de investigación científica, puede ser muy importante para la región, así como ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, pensemos lo que en Estados Unidos todo lo que generó la inversión en lo que era la misión por llegar a la Luna. Claro. ¿Ya? Entonces, uno se pone misiones y eso puede generar un Subsecretaria, polo. este ministerio es relativamente nuevo. Sí. Nosotros estamos hablando de macrozona. Entonces la Seremi de acá también tiene lo que es Aysén, Coyhaique. Entonces, cuando hablamos de las macrozonas, este ministerio, para que la gente conozca, porque no necesariamente tienen por qué conocer conocen los ministerios, pero también tienen que saber a qué se dedican, cuál es la ocupación, cuáles son los ejes, cuál es la nueva estrategia también para este nuevo gobierno. ¿Se va a seguir manteniendo estas macrozonas o se espera hoy en día que cada región tenga su enfoque en su región de Magallanes? Por ejemplo, ¿cómo hoy en día se va a distribuir? ¿Cuál es la idea y cuál es la forma de trabajar de los diferentes ejes que trae la propuesta del nuevo gobierno? Bueno, este ministerio surgió con 5 macrozonas. En la que estoy visitando hoy día, ¿cierto? Corresponde la macrozona austral, está la macrozona, digamos, yendo hacia el norte, está la macrozona sur, la macrozona centro-sur, la macrozona, la macrozona y la macrozona norte, claro. No, me faltó la macrozona centro, la macrozona norte. Entonces, nosotros tenemos como plan en el ministerio, de hecho tenemos que empezar a trabajarlo ahora. ¿Eso es a corto plazo o a largo plazo? Es hasta el 2028. Tenemos plazo para instalar una seremía por región. Lo que nosotros tenemos planificado es, a lo largo de estos años de administración de gobierno, dejar instaladas algunas seremías. Estamos empezando a planificarlo, pero por lo menos dejar, no sé, al menos alcanzar hasta la mitad, o sea, tener unas 10 seremías de aquí, o no, sí, unas 8 seremías. ¿Por qué es necesario, subsecretaria? ¿Por qué es necesario no dejarlas tal cual como están hoy en día como macrozona? Porque sin necesariamente dejar que exista una coordinación o una articulación entre distintas regiones, es importante tener una seremía por región porque cada región tiene su diversidad, tiene sus diferencias, tiene sus temas. Entonces, en ese sentido, permite focalizar, ¿ya?, en cuáles son los problemas y desafíos de cada una de las regiones. Lo que no significa que no sea importante, y en eso sí las macrozonas ahora ayudan mucho, a articular proyectos entre regiones. Para eso las seremías ahora han sido muy importantes. Por lo tanto, sin dejar de hacer eso, que yo creo que eso va a seguir existiendo, esa articulación que ya van a dejar instaladas las macrozonas, cada región va a tener su seremía para poder focalizar en los problemas particulares de cada región. Vamos a ir a una pausa comercial. A la vuelta vamos a seguir conversando con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. No se separe porque regresamos con nuestro segundo bloque de Retruco.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso de nuestro segundo bloque del programa Retruco. Gracias por acompañarnos. También saludamos a quienes nos ven a través de Facebook Live, como siempre a través de nuestra página de Facebook del diario El Pingüino. Seguimos conversando con Carolina Gainza Cortés, quien es la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que viene a visitar por primera vez en Magallanes, no solamente nuestra capital regional, sino que también va a visitar a Porvenir, donde va a tener una conversación o un conversatorio con niñas y niños, e incluso con diferentes quienes son miembros de la sociedad. Hablamos al respecto, bueno, de la descentralización, hablábamos del género, de que hoy en día también la paridad, importantísimo, de la necesidad de que cada zona cuente con una seremía, en particular para enfocarse en la necesidad local y tener la radiografía que tiene cada una de las seremías y poder enfocarse a nivel central para que llegue el enfoque y el crecimiento y esto vaya a beneficio también de la comunidad. Subsecretaria, bueno, vamos a hablar al respecto de su calendario, de las visitas y estos días que son prácticamente miércoles, jueves y viernes, ¿no es cierto? Sí. Finaliza. ¿El viernes a qué hora se va? Como a la 1, me parece ya, o sea, que su es calendario sí. Entonces sería miércoles y jueves. Sí, y el viernes tengo tengo dos actividades en la intensivo, mañana, muy intenso, sí. Hablábamos que vamos a tener la radiografía de género, también que se va a realizar en el CADI a las 11 de la mañana. Mañana a las 11. Mañana, sí. 10 de agosto a las 11 de la mañana en CADI Humaca. ¿Qué otras actividades viene a realizar a Magallanes? Bueno, como te comentaba, varias actividades. Es decir, mañana en la mañana vamos a estar en la Universidad de Magallanes con el rector, vamos a presentar la radiografía de género y luego vamos a visitar el INACH, también distintos como centros de investigación para luego partir a Porvenir y tener un conversatorio que en particular esto es muy importante para nosotros como ministerio y personalmente para mí, en cuanto a cómo nosotros podemos acercar la investigación a las personas y en la línea de la democratización del conocimiento. No tanto que nosotros vayamos a llevarles el conocimiento, sino que más bien cómo se generan diálogos entre el conocimiento de la academia, ya científico, y los conocimientos locales. Lo que vamos a ir a hacer a Porvenir es a conversar sobre un estudio que se hizo en conjunto entre investigadores de las ciencias sociales y la comunidad Selknam. Y con el objetivo de que la investigación en ciencias sociales pueda aportarles evidencia para justificar algo que, digamos, tiene que ver con la memoria y con la supervivencia de la cultura Selknam, y que es una cultura viva, que todavía existen descendientes de los Selknam y que ellos mantienen sus memorias, sus ritos, sus relatos, sus imaginarios vivos. Y para eso, las ciencias sociales los colaboran con ellos para poder generar registros de esta memoria oral, poder colaborar a preservar su lengua y así con otras cuestiones que son parte del patrimonio cultural Selknam. Y por otro lado, tenemos la actividad del diálogo con niños, niñas y jóvenes sobre perspectiva de género. Va a estar muy interesante porque los niños de partida no tienen miedo a responder.
no tienen miedo a preguntar. Exacto. Y son muy directos y claros. Y ellos también tienen una idea de cómo quieren su futuro o cómo lo visualizan o cómo lo ven y cómo observan los adultos igual. Sí. Además, yo creo que los niños y las niñas hacen las preguntas más difíciles. Y son directos, no tienen miedo a Son preguntar. directos y además cosas que nosotros damos por hecho, por naturales, ellos con su curiosidad innata Sí. preguntan y de repente uno la dejan ¿Cuándo se para va a adentro. realizar, subsecretaria? Eso se va a realizar el jueves por aquí lo tengo anotado porque con esta veámoslo, agenda tan... pero- es el jueves en la mañana, a las 11:30. Entonces el jueves voy a estar en Porvenir esa va a ser mi última actividad. Tengo una visita patrimonial también antes del diálogo y luego vuelvo a Punta Arenas a tener otras actividades, un saludo protocolar con el gobernador, una reunión muy importante. Hoy día también, hace poquito, estuve también con la delegada presidencial. También voy a tener una reunión con la delegada presidencial allá en Porvenir y ya el viernes tengo estas otras 2 actividades más pequeñas y me voy esperando volver, por supuesto. Subsecretaria, cuando hablamos de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, hablábamos que hace unos minutos atrás que era importante igual que hasta el 2028 usted comentaba que tuvieran seremía cada una de las regiones. Este ministerio es relativamente nuevo dentro de nuestro país. ¿Cómo se vincula hoy en día, cómo hoy en día ustedes lo ven desde adentro de la cartera hacia afuera, cómo la sociedad lo vincula? ¿Sabe realmente a qué se dedican? ¿Saben cuáles son las líneas de trabajo? Porque independiente de cuál sea el gobierno, esto va también a beneficio hacia la comunidad, hacia la investigación, hacia los avances. Cuando se necesita saber la radiografía de un país, también es importante cuando los ministerios trabajan en conjunto. Entonces, hoy en día la sociedad, el ciudadano, ¿tiene claro cuáles son las líneas de trabajo que ustedes tienen y a qué se enfoca este ministerio? Mira, yo creo que nosotros quizás no es uno de los ministerios más conocidos. Pero esta es la instancia. Esta es la instancia, Esta es la justamente porque los ministerios más conocidos son aquellos que son capaces de resolver las urgencias, Claro. Salud, educación. Educación. Nosotros somos un ministerio que nos ocupamos, no necesariamente no nos ocupamos del corto plazo, pensemos en la pandemia. Este ministerio fue fundamental en la pandemia. Yo lo hablé con la Seremi, también Claro. lo hablé con las 2 Seremis anteriores, con la Seremi anterior y con la Seremi que hoy en día está a cargo acá en la región de Magallanes, tuvo un rol fundamental. Hoy en día, ¿se mantiene ese rol? Sí, la idea es mantenerlo. Nosotros tenemos, generalmente los resultados en el mundo de la investigación son a largo plazo. Pero eso no significa que en el corto plazo este ministerio no pueda hacer aportes. Siente, Por ejemplo, subsecretaria, que salió, de cierta forma, estuvo en la primera línea, también este ministerio, bueno, cuando hablamos recién lo mencionábamos, el CADIUMAC. CADIUMAC existió, pero antes a lo mejor el magallánico no sabía lo que era el CADIUMAC, si no estaba vinculado porque trabajaba, porque estudiaba, porque iba a la universidad o porque se leía una noticia, pero cuando empezamos a hablar de los resultados y de cómo tomaron un rol fundamental en la investigación y en el análisis del PCR, claro. y palabras que usamos, técnicas que un PCR no se usa solamente para un diagnóstico de un COVID positivo, sino que es una forma de cómo hoy en día se toma un examen. Entonces empezamos a usar términos más científicos y de investigación y donde incluso el CADI tomó un rol fundamental, o sea, ahí también las universidades y en conjunto los laboratorios o quienes querían hacer colaborativamente ayudar en esta pandemia. Claro, Y ustedes estuvieron en primera línea incluso. Exacto. O sea, yo creo que la pandemia hizo que hoy día los ciudadanos y las ciudadanas, los habitantes de nuestro país, del mundo, digamos, sean mucho más conscientes de la importancia de la investigación. Ya. Y no solamente porque pueden solucionar un problema de corto plazo como en ese momento, y todavía estamos en pandemia, eran importantes las vacunas. Claro. ¿Ya? Y cómo este ministerio se alineó con otros ministerios para conseguir la vacuna y también como para generar una red de laboratorios y para poder hacer accesible la vacuna a las personas. Somos uno de los países que tuvo la más alta tasa de vacunación, ¿no? Pero además también porque este ministerio se ocupa de justamente generar la investigación que en algún momento nos va a permitir ser líderes en algunos campos. Hoy día, en la región de Magallanes, se necesita investigación, por ejemplo, si es que quiere convertirse en un polo de desarrollo del hidrógeno verde.
Se necesita investigación en esta región para poder hacer eso. Se necesitan más investigadores. En ese sentido es que yo reitero que la investigación no es un gasto, es una inversión. Y se lo voy a preguntar, subsecretaria, ¿qué rol cumple entonces ahí la Seremía regional en esta investigación del hidrógeno verde, donde no solamente, porque a lo mejor pensamos y vemos del lado del hidrógeno verde un campo donde podría existir un crecimiento laboral, un crecimiento económico, pero ¿cuál es el rol que va a cumplir en esa instancia? ¿Qué es la importancia? Cuando hablamos que hoy en día, incluso hace unos años atrás, lamentablemente vemos cómo finalizó incluso Mina Invierno en su momento, donde hoy en día, entonces, como que a los magallánicos les puede querer decir cuál es el análisis, cuál es la investigación que hay de por medio para poder también reafirmar que es algo que no genera un impacto, algo que realmente va a generar no solo un campo o un polo de negocio, sino que también va a seguir manteniendo las buenas prácticas del medio ambiente. Bueno, el tema que tú planteas es central, porque la visión que nosotros tenemos del desarrollo es una visión de un desarrollo que no solamente es crecimiento económico, sino que también es desarrollo social y cultural. Y la investigación tiene que estar al servicio de esas tres dimensiones, ¿ya? Entonces, cuando tú estás pensando en el hidrógeno verde, tú tienes que pensar no solamente en la tecnología que es necesario desarrollar para eso y la investigación que se requiere para poder desarrollar por una industria del hidrógeno verde que sea regional, ¿ya? Y ahí la Seremi, por supuesto, tiene un rol fundamental en cuanto a trabajar coordinadamente con el Ministerio y otros actores de la región para el desarrollo de la innovación de base científico-tecnológica, ¿ya? Pero también es importante la mirada, y ahí también la Seremi tiene ese rol de coordinación del desarrollo de la investigación en ciencias sociales, en humanidades, para abordar todos los desafíos sociales y culturales que aquí se generan, y medioambientales, por supuesto. O sea, justamente estábamos hablando con la Seremi, es decir, si se van a instalar estas industrias de hidrógeno verde, ¿ya? Y que, por ejemplo, siempre se me olvida el nombre, esto no son los molinos, son los aerogeneradores. Los aerogeneradores. Incluso salieron noticias, mostramos cómo se fueron, cómo se montaron. Claro, los aerogeneradores. Esos tienen que ser pensados. Primero, en pensar cuál es el impacto que van a generar. El impacto, digamos, en el territorio medioambiental, pero también en la experiencia de las personas que viven ahí, ¿ya? Cómo pueden afectar las vías migratorias de los pájaros. Exacto. ¿Ya? Del entorno natural que para existe en la eso, región. el entorno natural. Entonces se requiere investigación para contar con toda esa Pero evidencia. ustedes como ministerio trabajan Claro. de la mano con ¿qué otros ministerios continuamente? O que son más en conjunto que con otros, por ejemplo. Y bueno, y un poco para cerrar el tema anterior, lo mismo pasa con la investigación antártica. ¿Ya? Es decir, es importante esa mirada integral. Para eso nosotros trabajamos con distintos ministerios dependiendo del tema. Por ejemplo, trabajamos en coordinación con el Ministerio, para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, hidrógeno verde, con el Ministerio de Energía, con el Ministerio, y ahí está el ministro en el Comité Interministerial, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Economía también, ¿ya? Pero para todo lo que tiene que ver con investigación y generar capacidades de investigación, trabajamos con el Ministerio con la Subsecretaría de Educación Superior, ya principalmente, también, digamos, con otros ministerios que podrían ser sectoriales en cuanto a la labor que tiene nuestro ministerio de potenciar las capacidades en las regiones. Pero ahí, definitivamente, las Seremi y los Seremis tienen un rol fundamental en cuanto a ayudarnos a nosotros y colaborar ambos en cómo articulamos a los distintos actores, cómo identificamos cuáles son los polos de desarrollo regional, cómo trabajamos con los GORES, cómo trabajamos con las comunidades, cómo trabajamos con los alcaldes también. Usted nombró algo, subsecretaria, muy importante. Y con las universidades. Voy a hablar de las universidades porque, Sí. bueno, acá tenemos la Universidad de Magallanes, también hablar del CABI, pero voy a preguntar al respecto porque usted se encuentra en la región metropolitana, pero acá a nivel regional también hay una cercanía con el CORE, con el CORE, una cercanía también con las municipalidades. Qué importante es que trabajen y que estén enfocados siempre en la innovación, en la ciencia, en la investigación, y qué rol cumplen ellos igual, porque más que mal, cuando se presenta un proyecto, son quienes también aprueban ellos algunos recursos. Exacto. Bueno, todas las regiones tienen que desarrollar una estrategia
de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, así se llama ahora. Entonces, todas las regiones tienen que desarrollar esa estrategia. Y ahí es donde las Ceremis y los Ceremis tienen un rol importante para generar esa coordinación entre los GORE, los proyectos de los municipios y también las universidades. Porque, ¿qué es lo que pasa muchas veces hoy día? Las universidades, yo que he ido a distintas regiones, las universidades se quejan, con razón, de que hay un problema regional. No sé, el agua. Se tiene que solucionar algún tema donde se requiere investigación y habiendo capacidades en las universidades regionales, se contrata o se trabaja con universidades de la región metropolitana. Perfecto. O de otra región. Ya, eso es algo que no aspiramos a que no pase o a que no siga pasando. Es decir, y para eso es importante esa coordinación entre los proyectos regionales que lleva la gobernación los gobernadores regionales, lo que se está desarrollando en las universidades, los centros que se generan en las regiones y que existen en las regiones, y nosotros ser capaces de articular y colaborar con ellos para que puedan potenciar las capacidades que existen. Y las universidades cumplen entonces un rol fundamental. Acá tiene una importancia y un trabajo en conjunto con la Seremía. Sí, y ahí también hay capacidades que desarrollar. Aquí hay polos de desarrollo, digamos, científico, que por supuesto tenemos que fortalecer, como la investigación antártica. Pero cuando hablamos de fortalecer, subsecretario, también hablamos de potenciar y del lado económico, que obviamente se necesita también esta administración, que significa este presupuesto. Exacto, y ahí está el apoyo. ¿Aumentó el presupuesto para las investigaciones este año 2022? Nosotros estamos todavía en la discusión presupuestaria, pero contamos con lo que señaló el presidente en su cuenta pública, de que en la investigación vamos a avanzar hacia un 1%. ¿Eso qué significa para un 1% del Producto Interno Bruto? ¿Eso qué significa para nuestro ministerio? Intentar o tratar de duplicar el presupuesto que se destina a investigación, ciencia, tecnología e innovación en estos 4 años. Eso depende de muchos factores, pero lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente es en articular a los actores para que podamos generar las capacidades en este momento para que cuando podamos crecer, y que eso va a ocurrir durante este gobierno porque es un compromiso del presidente, para que cuando podamos crecer tengamos las capacidades de poder ejecutar esos presupuestos. Entonces tenemos que hacer 2 cosas al mismo tiempo. Aumentar el presupuesto, pero con eso no basta. Necesitamos tener capacidades para que las regiones, sobre todo, donde a veces hay regiones que tienen universidades muy importantes, como la Universidad de Magallanes, pero donde es importante fortalecer capacidades, que puedan ejecutar esos presupuestos que les van a llegar. Y en ese sentido necesitamos una coordinación y un compromiso importante de parte de los rectores y las comunidades de investigadores. ¿Va a tener la oportunidad de conversar con el rector de la universidad? Sí, tengo una reunión. Porque asumió también su ceremonia asumió ahora, ayer asumió, sí. Mañana en la mañana es mi primera reunión, es con el rector. Así que ahí nos vamos a conocer y vamos a conversar justamente de todas estas cosas que te estoy transmitiendo. Subsecretaria, cuando hablamos también de cuáles son los temas más importantes dentro del ministerio, que los que más urgen. ¿Tenemos una prioridad? Tenemos varias prioridades. En este momento... Me imagino que son varias, pero sí, las principales. En el corto plazo, ¿sí? Son tenemos que hacer un fuerte trabajo de democratización. Ya. Y para ¿Qué significa la democratización para quienes nos están escuchando? La democratización, como mencionaba, es trabajar en los territorios. Transmitirle a las personas, por ejemplo, no solamente en cuanto a charlas, sino abrir espacios de diálogo donde las personas puedan preguntar, donde nosotros les podamos dar ejemplos. El chileno ha cambiado, pero igual como que a veces nos cuesta preguntar a ciertas preguntas, relacionarnos cuando no sabemos, cuando no somos profesionales o en esta área, como que eso también hay que encantar también. Por eso es que nosotros tenemos que ser, claro, nosotros tenemos que ser capaces de transmitir a las personas en un lenguaje claro y directo,
qué es lo que nosotros hacemos y por qué es importante para el país. O por si ejemplo, no impacta en mi vida, también lamentablemente hoy en día tampoco existe un interés. O sea, hoy en día estos conversatorios, también tiene que haber un interés de por medio, un encantar nuevamente a que se puedan acercar a estos Pero se puede conversatorios. hacer, por ejemplo, en el caso de la astronomía, que parece un tema tan árido y que parece un tema tan como Tan de lejano, otro mundo, que a tan lo mejor que no está lejano, relacionado con él. Y hemos visto cómo la astronomía se ha convertido en un tema de interés para la ciudadanía porque hemos tenido investigadores que han sido capaces de transmitir lo que están haciendo de manera entretenida, lúdica y acercándose a los niños, niñas y adultos también. Entonces, yo creo que eso se puede hacer en todas las áreas del conocimiento. Las personas no es que no tengan interés, sino que más bien nosotros tenemos que ser capaces de conectar con los intereses de las personas. Relacionado con el interés. Exacto, también. A la gente le interesa la literatura, a la gente le interesa conocer, no sé, por qué se hacen preguntas, por qué, no sé, pues preguntas tan básicas de por qué el agua del mar es azul o por qué se produce cierta combustión química, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de responder no desde un lenguaje académico, que es el que nosotros hablamos en los congresos, sino que desde un lenguaje cercano y que provoque el interés en las personas por temas que muchas veces parecen lejanos o áridos. Esa es la democratización. Ya, entonces la democratización es un eje importante y una línea que se tiene que trabajar. Sí. ¿Cuál otra sería también fundamental? También nosotros... Que es transversal a nivel nacional. Exacto. Nosotros también tenemos que... yo diría que dos temas que son urgentes y que tienen que ver con las comunidades a las que nosotros también tenemos que responder, que son los investigadores y las investigadoras. Para que nosotros podamos hacer llegar el conocimiento y que el desarrollo y que la investigación esté al servicio del bienestar de las personas, tenemos que tener investigadores que trabajen en condiciones laborales dignas. Entonces, uno de nuestros desafíos es vamos a empezar a abordar ahora, a través de mesas de trabajo con investigadores e investigadoras de las distintas regiones del país y con las universidades, cómo mejorar las condiciones laborales de los investigadores, cómo mejorar los espacios de inserción. Tenemos gran cantidad de investigadores que hacen doctorados, que se van becados o que hacen sus estudios aquí en Chile con becas del Estado y que tenemos que generar las condiciones para que se puedan insertar en trabajo dignos. Perfecto. Esa es una urgencia. Y la otra es también, que esperamos que salga pronto el anuncio, sobre las extensiones de becas para aquellos investigadores que se vieron afectados por la pandemia. Así es. Subsecretaria, lamentablemente el tiempo es bastante corto en televisión, tenemos bastante otros temas que hablar, pero me imagino que su visita también vamos a estar al tanto a través de los medios y en especial en el medio del diario El Pingüino, cuáles han sido las visitas y donde también se va a estar recorriendo, en especial el Porvenir, que va a llegar hasta allá para conocer estos conversatorios. Por último, ¿ha tenido la oportunidad de conocer y saber, bueno, llegó hoy día, de los centros que contamos en la región de Magallanes de investigación? Sí, o sea, de hecho voy a visitar algunos. Y también tengo mucho interés de poder conversar con el gobernador sobre todo y con los investigadores e investigadoras sobre el centro antártico que van a generar acá, que no solamente es un polo de investigación, sino que también yo creo que va a traer mucho desarrollo a la región. Y se lo pregunto antes de finalizar, porque también trajo bastantes comentarios al respecto. La sociedad opinó que no era a lo mejor algo tan importante y necesario en su momento, porque obviamente las demandas sociales, entre otras, a lo mejor no se reflejan a la importancia y la prioridad que podría tener. ¿Por qué es tan importante un centro de esas características acá en la región de Magallanes? Yo creo que hay que pensar a largo plazo. Ese es un polo que va a generar, digamos, una participación y una integración de la comunidad a través de la investigación, que además es un polo turístico, pero no solo polo turístico, sino que también para que las comunidades se puedan enriquecer en relación con la investigación que ahí se va a desarrollar. El conocer nuestro territorio tiene que ver con la identidad de esta región, en la Antártica también, y yo creo que lo más importante es lo que esto puede significar en la vida de los niños, las niñas y los jóvenes y las jóvenes magallánicos y magallánicas en relación con el conocimiento y la investigación en su territorio. Subsecretaria, quiero agradecer el tiempo, porque sé que llegó hoy día a las 17 horas y rápidamente después tuvimos esta conversación, esta entrevista en vivo y en directo.
Gracias y que tenga una excelente estadía y en especial ese conversatorio con los niños que va a estar muy interesante en Porvenir. Muchas gracias a ti, Paula. Conversando con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza Cortés, el día de hoy visitando la región de Magallanes durante estos 2 días y también recorriendo nuestra región. Nos despedimos, que tengan ustedes un excelente descanso y nos volvemos a encontrar en su programa Retruco con temas de contingencia de interés ciudadano. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.